¿Alguna vez has sentido que la realidad no es exactamente igual para los demás? Hoy vamos a hablar de un trastorno que ha sido malinterpretado durante años, rodeado de mitos, miedo y desinformación, la esquizofrenia. Más allá de lo que muestran las películas o los estereotipos, esta es una condición compleja que afecta no solo a quien la padece, sino también a su entorno más cercano. En este episodio vamos a explorar qué es realmente la esquizofrenia, cuáles son sus síntomas, cómo evoluciona y qué impacto tiene en la vida de las personas y sus cuidadores. Para comenzar, es importante aclarar que la esquizofrenia no es tener múltiples personalidades, como muchas personas creen. Es un trastorno mental complejo que afecta la percepción de la realidad, el pensamiento, las emociones y el comportamiento. El término esquizofrenia fue introducido en 1911 por el psiquiatra suizo Eugen Bleuler. Sin embargo, años antes, en 1896, el psiquiatra alemán Emil Kraepelin ya había identificado un trastorno al que llamó demencia precoz. Él observó síntomas como alucinaciones, delirios, deterioro emocional y problemas cognitivos severos en jóvenes, algo parecido a ciertas demencias, pero muchísimo más antes de la vejez. O sea que el cerebro básicamente decía, hoy no quiero funcionar normalmente. Más o menos. Pero después Bleuler notó que no todos los casos eran iguales y propuso otro enfoque, la idea de una desconexión entre pensamientos, emociones y realidad. Y aunque normalmente aparece al final de la adolescencia o inicio de la adultez, también existen casos infantiles y en adultos mayores inclusive. Lo complejo es que no existe una sola forma de vivir la esquizofrenia. Por eso incluso hoy sigue siendo un trastorno difícil de definir completamente. Pero entonces, ¿será que solo existe un tipo de esquizofrenia o acaso existen más? Esa es una muy buena pregunta, la verdad. Y pues en este caso indaguemos más por ese lado. Como escuchamos hace un rato, muchas veces cuando escuchamos la palabra esquizofrenia, las personas inmediatamente suelen pensar únicamente en una persona que solamente escucha voces y está loco y anda por ahí sin razón. Pero en realidad es algo mucho más complejo que eso. Básicamente la esquizofrenia hace parte de lo que el DSM-5 denomina el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, el cual es un conjunto de trastornos que comparten alteraciones en la percepción de la realidad, el pensamiento, las emociones y la conducta. Algo interesante es que actualmente ya no se habla de los antiguos subtipos clásicos como la esquizofrenia paranoide, frénica y otras que antes el CIE-10 también mencionaba. Y en cambio, hoy en día, la esquizofrenia se entiende como un espectro mucho más amplio y variable entre personas. Ahora sí, vayamos al punto y veamos los trastornos que abarcan todo este espectro. La esquizofrenia específicamente es un trastorno mental crónico que afecta la forma en la que una persona piensa, siente, interpreta el mundo y se relaciona con los demás. Para diagnosticar concretamente, los síntomas deben mantenerse durante al menos 6 meses e incluir un periodo activo de síntomas intensos. Entre sus síntomas más conocidos están los delirios, las alucinaciones, el pensamiento desorganizado y las alteraciones emocionales o conductuales. Más sin embargo, uno de los aspectos más preocupantes de este trastorno es su relación con el riesgo suicida, ya que un porcentaje muy importante de pacientes presenta ideación suicida o intentos de suicidio a lo largo de su vida. Pero dentro de este espectro también aparecen otros trastornos psicóticos. Por ejemplo, el trastorno delirante, que se caracteriza principalmente por delirios persistentes o, pues, en otras palabras, creencias completamente firmes que no tienen una base real. Y dependiendo del contenido de estas creencias pueden existir distintos tipos. Así que voy a especificar esto así resumidamente. En primer lugar tenemos el tipo erotomaniático, que es donde la persona, o en este caso el paciente, cree que una persona está enamorado de ella, ya sea un famoso o alguien de su entorno. El tipo de grandeza es donde el individuo se percibe como alguien con capacidades superiores o extraordinarias a los de los demás. El tipo celotípico está relacionado con ideas completamente obsesivas de infidelidad. Dicho en otras palabras, la persona que sufre el trastorno tiene una pareja y busca constantemente, dentro de detalles muy pequeños, pruebas de que esta persona lo está engañando a pesar de que esto no esté sucediendo. El persecutorio es donde la persona siente que otros quieren hacerle daño o lo persiguen. Y por último, el somático es en el que los delirios están relacionados con enfermedades o alteraciones corporales. O sea, piensa que se le están subiendo bichos, piensa que está teniendo un problema en el corazón o cosas por el estilo. Dentro de este espectro también existen trastornos como el trastorno psicótico breve, cuyos síntomas aparecen de manera básicamente repentina, pero duran menos de un mes. O también existe el trastorno esquizofreniforme, en el cual se presentan síntomas de la esquizofrenia casi completamente iguales a los de el trastorno de la esquizofrenia como tal, pero lo que la diferencia es que dura menos de 6 meses.
Otro muy importante dentro del espectro es el trastorno esquizoafectivo, el cual combina síntomas psicóticos con alteraciones graves del estado de ánimo, ya sea una depresión profunda o episodios de manía muy marcados. Algunos trastornos psicóticos también pueden originarse por el consumo de sustancias psicoactivas, ya sea, por ejemplo, el cannabis, la cocaína, el LSD o otras sustancias. Pero los eventos psicóticos suelen irse una vez la sustancia abandona el cuerpo. O incluso también pueden ser inducidos por otro tipo de medicamentos o también por enfermedades médicas y neurológicas, ya sea la epilepsia, un tumor cerebral o alguna enfermedad neurodegenerativa. Y ya que abarcamos todo esto, considero que queda completamente claro que el hablar de esquizofrenia no es hablar de un único trastorno simple, sino que básicamente es un conjunto complejo de condiciones que van a afectar profundamente a la experiencia humana y la percepción de la realidad de la persona que sufre el trastorno. Ahora, me gustaría que alguno me cuente, ¿existe alguna señal de alerta para detectar ese trastorno en algún familiar, amigo o tal vez hasta en uno mismo? Sí, y principalmente cuando conocemos los síntomas visibles de este trastorno. En las fases iniciales, la persona puede sentirse mentalmente sobrecargada, empiezan dificultades para concentrarse, baja el rendimiento académico o laboral y actividades normales se vuelven agotadoras. Pueden aparecer aislamiento social, apatía, ansiedad y una sensación constante de desconexión con el entorno. Pero, ¿la esquizofrenia evoluciona por etapas o simplemente aparece de golpe? En muchos casos sí hay un proceso progresivo, y aquí entra el modelo del psiquiatra Klaus Conrad, quien describió 4 etapas importantes. La primera es el trema, aquí la persona siente que algo no encaja en el mundo. Aparecen ansiedad, culpa, aislamiento social, apatía y una sensación extraña de que la realidad cambió aunque todavía no haya alucinaciones completas. Es como vivir en tu propia casa, pero sintiendo que alguien movió todos los muebles psicológicamente. Luego viene la apofanía. Aquí comienzan las percepciones delirantes y las alucinaciones. La persona puede escuchar voces, sentir influencias externas o creer que ciertos eventos tienen mensajes ocultos dirigidos específicamente a ella. El problema aquí es realmente para quien lo vive. Todo eso se siente completamente real. Después aparece la anástrofe, y no estamos hablando de la figura literaria del colegio. En esta etapa la realidad se reorganiza de forma distorsionada, surgen delirios de persecución, pensamientos invasivos y alteraciones severas de la percepción. Finalmente está el apocalipsis, que representa el punto más intenso del brote psicótico. Aquí la realidad interna se vuelve caótica y fragmentada. Pueden aparecer síntomas catatónicos, lenguaje incoherente, ansiedad extrema y una pérdida profunda de conexión con el entorno. Y ahora pasamos a nuestra sección favorita, las llamadas de los oyentes. Esquizogatos, me encanta su podcast. Todos los días lo escucho. Tengo una pregunta para la doctora Anielis. ¿Existen tratamientos para este trastorno? Y si la respuesta es sí, ¿cuáles existen? Antes de responder, me gustaría agradecerte en primer lugar por escuchar nuestro podcast Esquizogatos, porque pues así también combatimos mientras tanto el aburrimiento. Y ahora sí, respondiendo a tu pregunta, sí, existen algunos tratamientos que han sido estudiados a lo largo de la historia para mejorar la calidad de vida de las personas que sufren de este trastorno. No obstante, considero relevante que entendamos que este es un trastorno que no tiene una cura definitiva. Pero pues te voy a mencionar algunos de los tratamientos que se suelen utilizar para que la persona pueda manejar este trastorno a lo largo de su vida. Ahora bien, aunque este trastorno puede ser grave y altamente incapacitante para la persona que lo sufre, existen diferentes estrategias terapéuticas que básicamente buscan mejorar la estabilidad y la calidad de vida de los pacientes. El tratamiento de la esquizofrenia básicamente, por lo general, combina el uso de medicamentos antipsicóticos con acompañamiento psicológico y apoyo social constante. Los antipsicóticos ayudan a disminuir básicamente los síntomas como lo son los delirios o las alucinaciones que hemos mencionado en reiteradas ocasiones, aunque su efecto puede tardar varias semanas en notarse completamente, específicamente la de los antipsicóticos. No obstante, el tratamiento no se limita únicamente a fármacos, ya que el acompañamiento psicológico resulta básicamente indispensable para la persona, ya que permite que ésta trabaje la adaptación social, la estabilidad emocional y la comprensión del trastorno, ya sea pues eso, el paciente como tal o su entorno social y familiar. Dentro de estas intervenciones se incluyen terapias individuales y grupales, psicoeducación, terapia familiar y entrenamiento en habilidades sociales. Yo considero que este tipo de programas demuestra algo muy importante, que el tratamiento de la esquizofrenia no consiste únicamente en medicar a una persona, sino en construir una red de apoyo multidisciplinaria que le permita al paciente una recuperación más integral y humana, que es lo que estamos buscando a la actualidad. Pero pues ahora pasemos a otro tema. Ahora acá les va una breve explicación del diagnóstico de este trastorno mental. El diagnóstico se basa principalmente en síntomas como delirios, alucinaciones, pensamiento desorganizado, conducta extraña y síntomas negativos como apatía o aislamiento social. Además, existen pruebas psicológicas como el test de Rorschach que ayudan a evaluar alteraciones en la percepción y el pensamiento relacionadas con la esquizofrenia. Pero hay algo que me genera como cierta curiosidad. Siempre hablamos de cómo la esquizofrenia afecta al paciente, pero ¿qué pasa con las personas que cuidan del paciente?
Y de hecho, esa es una pregunta muy importante, porque cuando una persona es diagnosticada con esquizofrenia, no solamente cambia su vida, también cambia completamente la vida de quienes la acompañan día a día, especialmente familiares o personas responsables de su cuidado. Muchas veces lo que pasa es que los cuidadores experimentan una sobrecarga emocional, física, económica y social bastante fuerte debido a esto. ¿Y eso afecta también su vida personal? Muchísimo. Investigaciones de Alberto Caqueorizar y colaboradores muestran cómo es que los cuidadores suelen reducir sus actividades sociales y aislarse progresivamente. En muchos casos, su rutina termina limitándose casi por completo al hogar y al cuidado constante de la persona diagnosticada. ¿Y el estigma social influye en eso de casualidad? Sí, claro. El miedo a ser juzgados o discriminados por la enfermedad hace que muchas familias se alejen socialmente. Todavía, de hecho, existen prejuicios alrededor de la esquizofrenia y eso genera sentimientos de vergüenza, ansiedad e incluso conflictos familiares. Además de todo eso, el desgaste constante puede llegar a afectar gravemente la salud física y mental del cuidador. Son frecuentes cosas como la fatiga crónica, el estrés, la ansiedad y la depresión. O sea que el cuidador también necesita apoyo. Exactamente. Muchas veces, toda su vida empieza a girar alrededor del cuidado, dejando de lado por completo su trabajo, relaciones personales, sus metas e incluso su propia salud y se empieza a deteriorar. Por eso es importante que entendamos que la esquizofrenia no solamente afecta a una persona, la persona que esté diagnosticada, impacta a todo el entorno familiar, a todo su núcleo familiar y social, sus amigos, las personas con las que se relaciona, etc. Hay algo que de hecho encuentro muy curioso con la esquizofrenia y es que mucha gente cree conocerla, pero realmente la conoce por películas, por TikToks raros de gente comentando sobre la esquizofrenia que realmente no conoce bien del tema, o comentarios de plataformas como Facebook, por ejemplo, de la tía conspiranoica. Y ahí nace uno de los mayores problemas, los estigmas y mitos alrededor de este trastorno. La esquizofrenia suele estar muy asociada con la violencia en la percepción pública. Mucha gente automáticamente piensa en alguien agresivo, impredecible o, entre comillas, peligroso, cuando en realidad menos del 10% de la violencia social se relaciona verdaderamente con este trastorno. O sea, la sociedad prácticamente convirtió casos aislados en una regla. Exactamente. Y gran parte de esa idea viene de cómo los medios de comunicación presentan la esquizofrenia, resaltando únicamente situaciones extremas. Eso ha provocado que muchas personas con esquizofrenia enfrenten rechazo social, miedo por parte de otros e incluso aislamiento. Y el estereotipo más fuerte o más frecuente sigue siendo el de peligrosidad, ¿cierto? Sí, muchas personas creen que alguien con esquizofrenia es automáticamente una amenaza, que no tiene autocontrol o que no puede relacionarse normalmente con otros, pero la realidad es muchísimo más compleja que eso. Los actos violentos que pueden presentarse suelen estar relacionados con síntomas psicóticos positivos, como delirios persecutorios o alucinaciones auditivas, que alteran la percepción de la realidad. Como explican Enrique Echeburua y Enrique Esbeck, estos síntomas pueden influir en la conducta, porque la persona percibe esas experiencias como completamente reales. O sea, no es violencia porque sí, sino una reacción ligada a una percepción alterada de la realidad. Exactamente. Y además existen otros factores importantes, como el consumo de sustancias, antecedentes personales o ciertos rasgos de personalidad. Pero curiosamente, las personas con esquizofrenia muchas veces tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia o exclusión que de ejercerla. Y también enfrentan riesgos graves como la depresión o el suicidio, especialmente cuando no reciben tratamiento. Por eso el estigma es tan peligroso, porque mientras más miedo y desinformación existen, más difícil se vuelve para las personas buscar ayuda, mantener relaciones sociales o sentirse comprendidas. Bueno, ¿y por qué no aprovechamos que ya estamos rompiendo los mitos? ¿No es como un buen momento para algunos datos rápidos que probablemente mucha gente no conoce? Perfecto, vamos con datos que suenan sacados de un documental serio, pero sí son reales. Primero, la esquizofrenia puede reducir la esperanza de vida aproximadamente 15 años. Las principales causas suelen ser enfermedades cardiovasculares y suicidio. Como segundo, también, investigaciones han encontrado alteraciones genéticas y epigenéticas relacionadas con la esquizofrenia. Y tercero, existen factores que aumentan el riesgo de desarrollar esquizofrenia, como crecer en entornos urbanos, el consumo de cannabis, ciertas complicaciones durante el embarazo o parto y algunos factores ambientales. Para profundizar en el dato anterior, la esquizofrenia no tiene una única causa. Actualmente se entiende como el resultado de varios factores biológicos, psicológicos y sociales. De hecho, las investigaciones muestran que algunos casos pueden relacionarse con alteraciones del desarrollo temprano, problemas de conducta en la infancia y antecedentes familiares de trastornos mentales. Y después de todo lo que hablamos hoy sobre qué es realmente la esquizofrenia, creo que queda claro que es un trastorno mucho más complejo de lo que normalmente imaginamos. Y también que no existe solo una forma de vivirla, porque tanto los síntomas, los tipos y hasta los tratamientos varían muchísimo entre cada persona que sufre pues de este trastorno. Además, entender las causas y los cambios que ocurren a nivel psicológico y biológico nos ayudan a verla desde una perspectiva más humana y menos basada en prejuicios. Y hay que recalcar algo muy importante. No solo se ve afectada a la persona diagnosticada, sino también quienes la cuidan y la acompañan diariamente. Y por eso el apoyo psicológico, médico y familiar es tan importante durante todo este proceso.